Bienvenida República Oriental del Uruguay, arrancando con todo este programa de martes 6 de septiembre del año 2022. Bueno, con un montón de noticias para compartir con ustedes. En un ratito vamos a estar con el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, para conversar con él acerca de distintos temas que se van suscitando en estos días, temas de violencia. Bueno, parecería ser que sí, y parece ser que se instaló en nuestro país ya hace tiempo, evidentemente lo habíamos analizado ayer en una editorial, esta dinámica del conflicto. A su vez parece ser que la dinámica del conflicto es un negocio rentable para las coaliciones que están en nuestro país. Es un negocio rentable muy particularmente para la coalición Frente Amplio, pero también para los sindicatos, como en el caso de FENAPES, porque hace tiempo que se viene dando, digamos que esta dinámica de conflicto, esta conflictiva, si vos querés, o esta lógica del enfrentamiento entre estudiantes y las autoridades de la educación, entre los gremios estudiantiles, entre también FENAPES y, bueno, ciertos dichos para con las autoridades de la educación. Todo esto está vinculado a esa reforma educativa, tiene esa raíz, tiene esa causa original. Digamos que en el trámite de los hechos se manifiestan circunstanciadamente, digamos que aparentes causas del conflicto. Un estudiante del IPA dice que Patovicas en el cerro, bueno, vamos a decirlo, lo cagaron a patadas. ¿Será así? Hubo violencia. Ahora, si esto pasó, no corresponde denunciarlo a la justicia, llevarlo a la justicia si hay pruebas, si hay violencia, evidentemente hay delito. ¿Es así? Parece ser que todo va quedando en los dichos, va quedando en esas argumentaciones de un conflicto. Bueno, Maximiliano Santos, integrante del Centro de Estudiantes del IPA, afirmó que durante el encuentro a una colega le pegaron, le apagaron el micrófono. Por otro lado, el dirigente del Centro Estudiante del Instituto Profesores Artigas, Maximiliano Santos, se refirió este lunes a los hechos acontecidos el pasado jueves, en los que el presidente del Consejo Directivo Central del CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, de la ANEP, Robert Silva, fue agredido verbalmente y el vehículo que lo transportaba fue dañado. Todos recordamos ese lamentable episodio de la agresión al director de la ANEP, el doctor Robert Silva, donde fue agredido también el vehículo, se rompieron vidrios, cristales, fue realmente prácticamente un motín o una sonada. Bueno, Silva afirmó en el programa En Perspectiva de Radio Mundo que los integrantes de los gremios estudiantiles y docentes deberían hacerse cargo del clima de crispación que desencadenaron en los hechos ocurridos en el Centro Cultural del Cerro. Santos aseguró que las palabras del presidente del CODICEN los asusta e impacta. Esto dice Santos, los asusta. Las palabras del director del CODICEN, Robert Silva, los asusta, los impacta. Parecen como si fueran las palabras de un tirano, ¿no? O de un déspota, algo por el estilo, porque entienden que con sus dichos se genera una despersonalización de los sindicatos, se genera una despersonalización de los sindicatos. Yo no sabía que los sindicatos son una persona, se despersonalizan los sindicatos, dice este señor Santos. Así que los sindicatos para Santos será por la teoría de la autopercepción, será de que Santos percibe los sindicatos persona, que son una persona, y cómo puede ser que un director de la educación, una autoridad, despersonalice los sindicatos y que los deja como actores que no pueden decir, porque los deja así como actores despersonalizados, que no pueden decir porque de lo contrario son totalitarios o personas que no queremos que suceda absolutamente nada. Increíble. Yo hasta ahora no he visto que no se deje decir a los sindicatos, todo lo contrario, están permanentemente diciendo, están ocupando centros de enseñanza, están violentando inclusive una disposición legal que fue sufragada por todos nosotros, que por mayorías ganó esa disposición legal en las elecciones nacionales y luego cuando tuvo que ser ratificada en el referéndum, que es una de las disposiciones o cláusulas o artículos de la ley de urgente consideración, que no admite y a texto expreso no permite la ocupación de espacios cuando hay alguna medida de fuerza,
como ser una huelga, por ejemplo. No la admite como una extensión de ese derecho de huelga a la ocupación, y menos a la ocupación de espacios públicos, que ya está establecida por decreto del gobierno anterior, que no se permite la ocupación de espacios públicos, y esos son los liceos públicos, estatales, por supuesto. Lo que pasó el otro día, por ejemplo, en ningún momento, se dice en este informe de Montevideo Portal, en ningún momento Robert Silva planteó que los patovicas que habían contratado y que no nos dejaron entrar, nos cagaron a patadas por abajo, por abajo. Y son patovicas, además, según él, los patovicas que contrató Robert Silva, si tiene elementos probatorios es muy grave esto y tendría que llevarlo todo esto a la justicia. Porque si un director de la educación, una autoridad, contrata patovicas, evidentemente está por lo menos en una falta grave, o seguramente abuso de funciones, y seguramente tráfico de influencias, porque ¿qué está usando los dineros públicos para contratar patovicas? Usando los dineros de todos nosotros para contratar patovicas para que después caguen a patadas a los estudiantes. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Se dan cuenta realmente de las cosas que están diciendo? Porque si esto fuera efectivamente real, si fuera efectivamente cierto, tendría que ya estar a disposición de la justicia, como una denuncia formalizada, como corresponde, de acuerdo a un país que tiene un sistema de justicia, tiene un poder judicial que se tendrá que hacer cargo, digamos que de estas inconductas, y máxime cuando parten de una autoridad del gobierno. En este sentido, Santos expresó que había 4 o 5 personas que estaban custodiando la puerta, que alguna experiencia policial tenían, porque fueron bastante vivos de pegarles patadas por lo bajo. Algunas personas que estaban controlando la entrada a las puertas. Claro, se controla que no se ocupe un centro de enseñanza. Ahora, según Santos, esas personas eran patovicas. ¿No serían policías? ¿No serían de pronto personal de la Republicana, quizá? ¿No serían autoridades policiales en vez de patovicas? Me gustaría conversarlo con el doctor Felipe Schipani. Vamos a ver si logramos contacto con él para conversar respecto a este tema. Él publica en un Twitter, publica lo siguiente, el propio doctor Felipe Schipani. La rata Silva, así se refiere al presidente de la ANEP, el gremio de estudiantes del IPA, y después se deslindan de la violencia. Esto lo manifiesta en su Twitter, en uno de sus tweets, Felipe Schipani, arroba Felipe Schipani. El pasado lunes 29, los estudiantes tomamos la vereda del IPA en reclamo por una educación digna y en contra de la reforma educativa. Esta es otra pregunta que yo quiero formular. Si tuviera la oportunidad de conversar también con el diputado, me gustaría formulársela, porque ¿cuáles son los reclamos que están haciendo los estudiantes organizados, estos gremios de estudiantes, que van generando hechos conflictivos, digamos que una escalada de ocupaciones, de manifestaciones? Hay acá en este Twitter imágenes que filma el diputado, donde se ven dibujos, bueno, no te diría que tienen una calidad de caricaturas, tampoco tienen esa calidad, pero muy esmerados, ¿no? Muy esmerados estos dibujos, a todo color, en la vereda, en la vereda del IPA. No dejemos a la educación sin comida, creo que dice. Bueno, acá está, mirá. Sin comida, la rata Silva, y aparece una rata, ¿no? La rata Silva. Y todo esto, no sé cuánto hay de pintura acá, ¿no? ¿Quién paga esto? ¿Quién paga todos estos gastos? La pintura, la rata Silva. No, artísticamente no está tan bueno, ¿no? No está muy bueno. No sé qué te parece, Felipe. El dibujo más o menos, pero sí gastaron, se esmeraron, gastaron pintura como loco, pintaron toda la vereda. Evidentemente son mensajes de violencia, de instalar un conflicto, ¿no? Una confrontación. Bienvenido, gracias Felipe por estar, ¿eh? Rubén, un placer estar un nuevo martes contigo y con toda la audiencia. Me parece que, a ver, tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido en el Cerro, ¿no? Que verdaderamente es lamentable, ¿no? Cómo, bueno, un grupo de patoteros impidieron una reunión de las autoridades de la educación con los vecinos, con la comunidad educativa del Cerro, en un hecho inédito, ¿no? Porque aquí se habla de que no hay participación
de que es una transformación educativa a puertas cerradas, entre cuatro paredes, pero nunca antes, ¿no?, las autoridades de la educación recorrieron el país, recorrieron los distintos barrios de Montevideo para hablar con la gente, de la palabra a aquel que quiera participar y hacer sus aportes, sus comentarios. Y varias reflexiones nos merecen los hechos del Cerro. En primer lugar, la condena a la violencia, a la intolerancia, al agravio, y también las reacciones posteriores, ¿no? Yo he escuchado legisladores del Frente Amplio decir que las autoridades tienen responsabilidades porque el lugar era chico. O sea, es una forma terrible de justificar la violencia. Claro. O sea, se actuó con esa violencia, se rompieron vidrios, se insultaron, se salivaron, se golpeó gente porque el lugar era chico. Y he escuchado también que era de parte de las autoridades una provocación ir al cerro, pero como si hubiera territorios en este país, hubiera barrios que tuvieran dueños, que fueran monopolio de alguna fuerza política. A mí me parece lamentable los comentarios que han habido por parte de algunos actores después de estos hechos. Y asimismo... Es como si los ucranianos fueran a Crimea, una cosa así. Exacto. Pero es también lamentable, Rubén, cómo algunos han querido sacar la pata del lazo, ¿no? Porque pocos minutos después de suscitados estos hechos, hubo una declaración de FENAPES deslindándose, condenando. A ver, y yo lo dije públicamente, deben hacerse cargo, ¿no? Yo no digo que integrantes de FENAPES golpearan o FENAPES fue el que rompió la camioneta de Robert Silva, pero claramente su discurso, sus mensajes, generan un caldo de cultivo para la violencia. Claro. Cuando tú tratás al presidente de la ANEP de un monstruo, ¿no?, y decís que esta es una transformación de terror, o cuando José Olivera, que es uno de los principales dirigentes de FENAPES, dicen que este gobierno es fascista, ¿no?, este gobierno es homicida. O sea, cuando se utilizan toda esa serie de calificativos ad hominem, está generando un caldo de cultivo para la violencia. Yo ponía el ejemplo de lo que hacían los gremios de la educación a nivel estudiantil. Bueno, vimos esa inscripción que hicieron en la puerta del IPA, el IPA, ¿no?, el gremio estudiantil del IPA, llamando al presidente de la ANEP como Rata Silva. ¿Esto no es violencia? Claro. ¿Qué hizo el Centro de Estudiantes de Magisterio, ¿no?, que convocó al evento utilizando la misma consigna que le escribieron a Robert Silva en la casa, Robo Silva? Claro. ¿Eso no es violencia? Entonces, aquí hay actores que claramente están generando las condiciones para que después aparezcan unos inadaptados a propinar todos estos actos lamentables, ¿no? Sí. Por tanto, me parece que tienen que hacerse cargo, no pueden deslindarse tan fácilmente de todo lo que pasó, ¿no? Además, hay, bien apuntás ahí a un ejemplo, ¿no? Hay consignas y hechos que tienen un hilo conductor, que son fácilmente ubicables en un sector de la sociedad, porque cuando se hace un scratch a la casa de Robert Silva, con la misma consigna, Robo Silva, y lo tratan precisamente a Silva y a estas autoridades de la educación como autoridades que vinieron a robar la educación, que le vinieron a robar la educación al pueblo, a los estudiantes y el colectivo de docentes. Esa es otra de las, digamos, de las martilladas consignas que tienen. Lo de Rata Silva, por otro lado, todo eso evidentemente es violencia, ¿no? Es violencia en el mensaje, es violencia en los hechos, porque escrachar la propiedad privada incluso comporta un delito, ¿no? Es delictivo. Se está agrediendo la propiedad privada. Se pintarrajeó toda su casa, la casa del director Robert Silva, que es la casa de un ciudadano, además, de cualquiera. No hay que pintar la casa de nadie, ni escrachar la casa de nadie. Es Son un mensajes mensaje violentos. mafioso, es Son un mensajes mensaje mafiosos. fascista. Claro, Porque, claro. a ver, lo que supone eso es decirle, mirá que sabemos dónde vivís, ¿eh? Lógico. Sabemos dónde vivís vos y tu familia. Claro. Tené presente eso. Sí. Eso hacían los fascistas, los nazis, ¿no? Claro, claro. Que le pintaban
la cruz de la estrella de David a la casa de los judíos, por señalando ejemplo, por y ejemplo. sabiendo dónde vivían. O el comportamiento Eso, mafioso cuando le envían un mensaje a alguien, ¿no? O le dejan también alguna carta o algún letrero en su casa. Es un mensaje mafioso, intimidatorio, no cabe duda, y que tiene una amenaza además eso, ¿no? Por otra parte, además, están personalizando una reforma educativa. Mirá que sabemos dónde vivís, tené cuidado, como si Robert Silva encarnara en sí la institucionalidad reforma educativa. Parecería ser que no entienden o no se entiende que si vivimos en un país republicano, estamos gobernados por la institucionalidad, por las instituciones, por lo que legalmente se estableció. No son las personas. Hoy está Robert Silva, mañana estará otro, si tiene que estarlo, y la educación va a seguir con la misma reforma y el mismo andamiento de gobernanza que trajo esta ley de urgente consideración, porque vivimos de acuerdo a lo que nos gobierna la ley, no las personas. Yo veo que este tipo de movimientos personalizan las situaciones de gobierno. Ahí hay otra característica a analizar. Claro, me compete a mí, ¿no? Ese análisis como periodista, pero veo que estas izquierdas rabiosas, radicalizadas, personalizan los actos de gobierno, agreden a personas, pero a su vez instalan lo que yo decía ayer en mi editorial, una lógica de la dinámica del conflicto. Parece ser que para estas fuerzas es rentable políticamente establecer el conflicto, instalan hechos conflictivos permanentemente. Y lo estamos viendo con la educación. Claro, tiene causas muy profundas, ¿no? La investigación a FENAPE que ustedes hicieron, toda la investigación a los integrantes de FENAPE que van a quedar comprometidos con la ley, evidentemente, esperemos que así sea, si acaso hay pautas claras, pruebas claras de que sí cometieron irregularidades o ilícitos, y por otra parte una reforma que les quitó una cuota parte de poder en la gobernanza de la educación al sindicato FENAPES. No sé si lo ves también por ahí. Creo que ahí hay una disputa por un territorio de poder. claramente, claramente, pero ese debate ya se laudó y lo laudó Claro. el pueblo, ¿no? Lo laudó el pueblo en las urnas. Pero no hacen el reconocimiento de eso. Eso creo que es irrefutable. Aquí lo que hay, Rubén, y lo que tenemos ya algunos años lo sabemos, Mm, es una oposición rotunda al cambio. mm, Es una defensa acérrima del statu quo. mm. No hay sector más conservador en nuestra sociedad que muchos sindicatos de la educación, ¿no? Sí. Y particularmente FENAPES, ¿no? No Mm, quieren que nada cambie. mm, Y que nada cambie, creo que es un mensaje que tenemos que difundir más. Que nada cambie en educación es que todo siga como hasta hoy. mm. Si seguimos este trayecto, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Y el corolario de eso es que los que más necesitan de la educación pública, que son los que menos tienen, van a seguir teniendo cada vez menos oportunidades. Ujú. Una de las características de nuestro sistema educativo más preocupantes es la inequidad. Es lo que aprenden los jóvenes de contextos muy desfavorables y de contextos favorables. Sí, Es realmente abismal esa diferencia. sí. La deserción que se da en uno y otro estrato socioeconómico. Mm, Y la reforma educativa, por supuesto, es para todo el sistema educativo, pero fundamentalmente atiende a mm, aquellos que menos tienen. Esta es una reforma educativa para los más pobres, para que efectivamente tengan oportunidades en la vida, y seguramente será la educación uno de los pocos oportunidades que tengan para progresar. mm, Una de las pocas piolas que se les tire para poder agarrarlas y progresar en la vida, mm. desarrollarse y salir de esa situación de pobreza. Entonces, en definitiva, a quienes perjudica más que nada cambie es justamente a esas personas, a esas familias, que los que se oponen a esto dicen defender, ¿no? Porque dicen representar al pueblo, a los más humildes, a Mm, los sectores más populares, pero lo que están haciendo es condenándolos al fracaso, ¿no? ujú. Ahora yo veo que hay ahí precisamente una dinámica del conflicto en la cual esto no va a cambiar. Porque así como tú decís, el sector más conservador es este sector de los sindicatos, es este sector que corre por mi cuenta, que tiene una concepción marxista de la educación y que precisamente
dicen lo contrario, dicen, este gobierno es regresivo y vino a evitar los cambios que se venían dando. Por eso ellos plantean que esta reforma es regresiva. O sea, ellos dicen que son el cambio y que ustedes, este gobierno, vino a evitar que ese cambio continúe y a instalar una reforma regresiva. Ese es el discurso. No sé si me explico. Y ese discurso plantea una dicotomía y por lo tanto es inconciliable. Se va a seguir dando esta lógica del conflicto porque está instalada. Y en esa lógica del conflicto hay una defensa para mí de un territorio institucional que quieren seguir defendiendo a rajatabla y desestabilizando esos centros de enseñanza, de la enseñanza pública estatal, que están concebidos por esta reforma para tirarles esa piola a los que menos tienen, a los más vulnerables, pero que esta gente a su vez les hace inhóspitos esos centros de enseñanza. ¿No? Están siendo centros ingobernables, ocupación tras ocupación y conflictiva y conflictos y se reúne el gremio. Y evidentemente que se instala en la centralidad este conflicto, es decir, en la centralidad política de la educación, y no se instala lo que tú decís, que es lo prioritario, es comenzar a transitar una educación que comienza a rescatar generaciones. Es tremendo el tema que se está planteando. Es terrible, es terrible. Pero bueno, yo creo que hay que avanzar con los cambios, porque evidentemente que lo que se busca, bueno, es amedrentar a las autoridades, es torcerles el brazo Mm, para que dilaten este asunto o directamente no prospere. mm, Es lo que ha ocurrido en los gobiernos del Frente Amplio, Rubén. sí, Tenemos que reconocer que hubo gente en el Frente Amplio que quiso cambiar la educación, no sí, pudo, sí, sí. total éxito, porque el Frente Amplio cedió a la presión sindical, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se trata. Recuerdo aquella reforma que se había planteado, aquel mecanismo, digamos, de negociaciones para una reforma en el gobierno de Mujica, en el plan Promejora, ¿te acordás que iba el doctor Larrañaga con Operti, el licenciado Operti y Filgueiras, creo que eran? Bueno, que había todo un plan y al final eso quedó en la nada. Yo, si no recuerdo Pero mal, más de 2 meses incluso estuvieron negociando y conversando. los cambios que quiso hacer el propio Mujica en la UTU, en la educación técnica, potenciándola, bueno, él mismo terminó admitiendo que no le dejaron hacer los cambios Claro, propios compañeros. claro. Y bueno, y a Vázquez tampoco, ¿no? Porque Vázquez llegó para hacer el cambio del ADN de la educación, Mm, y a los 6 meses Filgueira y Mir, que eran los que iban a llevar adelante ese cambio, se tuvieron que ir por ujú, falta de político, por la presión sindical. claro. Entonces, la reforma educativa es un tema que se viene postergando desde hace muchos años en el país. El último proceso de reforma fue liderado por Germán Rama, y lo más importante de todo, a la luz del paso del tiempo, Rama fue combatido, ¿no? Sí. Yo lo viví como estudiante liceal e integrante de un gremio de un liceo que tenía una visión positiva de lo que se estaba haciendo en el interior del país, el liceo número 1 de Jujuy. Pero lo que vivimos en aquella época era feroz. Yo diría que lo que está pasando hoy ni siquiera se acerca en cuanto a la movilización que había en el movimiento estudiantil. Teníamos todos los liceos ocupados, una feroz movilización, una oposición rotunda, yo diría que hasta vandálica. Yo recuerdo perfectamente, se hacían barricadas en las escuelas de gente para que no entren las bandejas de alimentación. Sí, Una, impresionante. una escuela en Atlántida fue a inaugurarse y habían tapado todos los caños con cemento. Se terminó inundando, un boicot que le hicieron. No, era terrible, era terrible. Pero, ¿qué podemos sacar de esa reforma? Bueno, que hoy nadie cuestiona todo lo que se cambió en aquellos tiempos. La universalización de la educación preescolar para niños de 4 y 5 años, las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, los centros regionales de profesores que descentralizaron la formación de profesores de secundaria, los séptimos, octavos y novenos años en las escuelas rurales. Son cuestiones que llegaron para quedarse en nuestra educación. Y lo que se está proponiendo hoy, Rubén, no tengo duda de que se va a llevar adelante y que en 10, 15 años nadie lo va a cuestionar. A ver, acá hay otro debate. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo?
Acá se habla de la educación por competencias, y el discurso de quienes se oponen a la educación por competencias es un discurso que se quedó en el tiempo, es un discurso ideologizado, ¿no? Que nos dicen de que es una imposición del imperialismo, del Banco Mundial, y vaya a saber uno qué otro interés internacional. Espurio, internacional, oculto. Ujú. Y es un disparate porque basta ver lo que hacen los países que tienen buenos resultados en educación, lo que hace Ujú. Finlandia, lo que hace el primer mundo. España, mira, la España socialista de Pedro Sánchez, Mm. este año está instrumentando un cambio en la currícula para pasar de los contenidos a las competencias, del asignaturismo, del conocimiento enciclopédico al conocimiento en saber hacer. Bueno, es lo que está haciendo el mundo, es la tendencia internacional. Los países nórdicos todos ya están en eso, ¿no? Hace tiempo, además, mucho tiempo. Hace muchos años, lo que se defiende por parte de los detractores de la transformación es el atraso y es el fracaso. Son ideas vetustas, insostenibles. Por eso, no hay una sola contrapropuesta, ¿no? Pues perfecto, se pide diálogo, ha habido diálogo, pues las autoridades realmente han tenido una apertura fantástica de escuchar a todos, recibir todos los aportes. Pero ¿cuál es la otra propuesta? ¿Cuál es la alternativa a lo que se plantea? No la hay. Claro. No la hay porque saben que las ideas que defienden están perimidas y son indefendibles. Entonces, yo estoy convencido que la reforma va a instrumentarse, de que van a seguir habiendo todo tipo de movilizaciones para obstaculizar, pero aquí hay una mayoría, no solo de la gente que votó a este gobierno y que ratificó el referéndum de la LUC, hay una mayoría ciudadana, hay una mayoría de la opinión pública que conteste la imperiosa necesidad de transformar la educación. Y eso me parece que es el sustento de este proceso que estamos llevando adelante. Sería bueno que se hiciera una encuesta, ¿no? Por varias consultoras. ¿Qué opina la población en general respecto a la reforma? Si quieren la reforma, si la creen necesaria, si es importante, ¿no? Y ahí vamos a darnos cuenta de lo que la población, estoy seguro que sí, que va a ser una encuesta que va a dar positivamente respecto a la reforma. Ya lo dio el referéndum, pero estaría bueno ahora seguir, digamos, tomándole el pulso, para parafrasear aquel famoso programa uruguayo periodístico, tomándole el pulso a la República, ¿te acordás? Y quizás consultar a la opinión pública respecto a esto, porque siempre es lo mismo, ¿no? Es un grupo, un núcleo duro de militantes muy organizados que tienen ese poder de fuego para desestabilizar. Y el problema de todo esto es que ralentizan ese cambio, que, como tú decís, es inexorable, sobreviene por la fuerza de los hechos. El mundo se va integrando a esos cambios de la educación. Incluso te agregaría que es imperioso en ese cambio del modelo educativo integrar la necesidad de lo bilingüe, por lo menos, la formación bilingüe, como pasa en los países desarrollados, viste que es incuestionable, que todos eligen un idioma, o por lo menos uno, para ser bilingües. Yo te había mirado un documental donde los países escandinavos, todos estudian o inglés o español. Increíble, me sorprendía, son los idiomas que más eligen, porque son los más extendidos, digamos, en Occidente. Saber además del idioma que ellos tienen, nativo, manejar otro idioma. Van por el inglés en primer lugar y en segundo lugar el español, después el francés, italiano o el alemán, los países que están muy pegaditos a Alemania. Pero No eso hay también va a ser duda, importante, va a ser importantísimo. ese es un cambio que va a tener que empezar a instrumentarse. Por supuesto, Rubén, que es una cuestión presupuestal, ¿no? Claro, claro, sin duda. Pero no hay duda de que la educación pública tiene que transitar hacia el camino de ofrecer una propuesta bilingüe y ser incluso más ambiciosos, ¿no? Poder llegar a ofrecer en la educación pública un bachillerato internacional, Claro, como tienen muchas ofertas de la educación privada, claro. ¿no? Que justamente alguna universidad inglesa, americana, de la lengua madre, ¿no? Reconozca ese conocimiento. Me parece que es un camino Sí. que hay que empezar a transitar y que hay oportunidades para hacerlo, porque hay una tasa de natalidad que está decreciendo, por tanto hay menos niños y jóvenes que van a empezar a concurrir a la educación, y bueno, entonces hay recursos, ¿no?, que a partir de esa situación pueden volcarse para hacer cambios importantes, y yo creo que el camino de
de la oferta bilingüe es una alternativa que hay que empezar a trabajar, sin duda. Sin duda, Felipe. Y no hay democracia viable si no hay población educada, ¿no? Es una ley histórica y se tendrá que empezar a recuperar generaciones, nuevas generaciones, a recuperarlas desde el proceso educativo que brinda el Estado uruguayo. Quedaron muchos temas para hablar pendientes. Está lo de tu colega, claro, pues abogado igual que vos, el doctor Charles Carrera. Charles Carrera Leal. Él está cansado, dice, como abogado está cansado de que lo persiga el ministro del Interior, pero va a quedar para la próxima, ¿no? Hay un montón de tela para cortar y analizar respecto al tema Charles Carrera, pero se nos va, pero quedamos para la próxima en hablar de ese tema de pronto, porque seguramente va a seguir vigente, pero me interesaba mucho hablar del tema de educación, que sé que tú estás especializado en el tema, integraste comisiones de educación, integrás comisiones de educación, estuviste muy arriba del tema FENAPES, toda esa investigación que ustedes hicieron sobre las irregularidades de cantidad de funcionarios de FENAPES, así que te agradezco un montón, Felipe. Y tenemos otro tema que Mm. también podemos conversar en próximas instancias, que es el proyecto de ley de nueva gobernanza de la UTEC, que me parece Ah, que es muy importante. Muy muy bueno. importante porque hay una propuesta que cambia el paradigma del cogobierno, tal y como conocemos el cogobierno universitario, que me parece que es bien interesante. Ah, un tema muy interesante, sin duda, sin duda. Ah, vamos a tratarlo, sí, cómo no. Gracias, Felipe. Buena jornada para ti, buena semana. Un abrazo grande, Rubén. Saludos a la audiencia. Que pase muy bien. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos al diputado Gabriel Gianoli. Quédate ahí.